Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en el gran debate del motor. La pregunta de siempre: ¿diésel o gasolina? Bueno, para ser más precisos, ¿diésel o híbrido de gasolina? Porque, ojo, estamos en 2026 y la respuesta, que parecía tan clara hace 10 años, ahora mismo no es que haya cambiado, es que se ha dado la vuelta por completo. Vamos a ver por qué. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y para responderla, tenemos que enfrentar dos realidades que chocan. Por un lado, la verdad de la ingeniería, la termodinámica pura y dura que nos dice qué motor es más eficiente. Y por otro, la cruda realidad del mercado, de las normativas y, sobre todo, de nuestro bolsillo en 2026. Venga, vamos al lío, al núcleo de la cuestión. Para entender de verdad esta batalla hay que ir a la física, a los fundamentos. ¿Cuál es la diferencia real a nivel de ingeniería entre estas dos máquinas? A ver, sobre el papel, y esto es clave para entenderlo todo, el motor diésel es una maravilla de la eficiencia. El secreto está en su brutal compresión, puede llegar a ser más del doble que la de un gasolina. No necesita ni bujía. Comprime tanto el aire que se calienta hasta tal punto que el combustible explota solo. Esto, termodinámicamente hablando, le da un rendimiento superior. Pero claro, toda esa complejidad tiene un precio. Y aquí tenemos el primer golpe de realidad. Esta suele ser la diferencia de precio, el sobrecoste que se paga por un modelo diésel frente a su hermano gemelo de gasolina. Toda esa mecánica más robusta, más compleja y más eficiente, pues se paga. Y no es poco, como vemos. Ahora viene lo más curioso de esta historia. Cómo el que era el héroe hace nada, hoy es casi el villano. Porque sí, aunque ahora suene raro, no hace mucho el diésel era el campeón medioambiental para los gobiernos. ¿Cómo es posible que todo haya cambiado tanto? Esta cronología es que lo explica a la perfección. Vivíamos en una era donde la obsesión era el CO2, y como el diésel consume menos, pues emitía menos CO2. Era el bueno de la película. Pero llegó el Dieselgate, y de repente el foco cambió por completo. Ya no mirábamos el CO2, sino otros contaminantes mucho peores para nuestros pulmones, los óxidos de nitrógeno, el NOx, y las partículas. Y ahí el diésel pasó de héroe a villano. Y esto nos lleva a un punto que es absolutamente crucial para cualquiera que se plantee tener un diésel moderno. Hay que entender qué es y cómo funciona una pieza clave, el DPF, el famoso filtro de partículas, porque de él depende que el coche sea una maravilla o una auténtica pesadilla. A ver, este filtro es como el guardián del medio ambiente del coche. Su misión es atrapar todo el hollín para que no lo respiremos. Pero tiene un enorme talón de Aquiles. Para poder limpiarse a sí mismo, lo que se llama regenerar, necesita alcanzar temperaturas altísimas, y ese calor solo lo consigue en una condición muy específica, en trayectos largos y a velocidad constante. Vamos, en carretera o autovía. Y aquí está el quid de la cuestión. Esta frase es demoledora, pero es que es la pura verdad desde el punto de vista de la ingeniería. Si un diésel de hoy en día solo se usa para ir a por el pan, para trayectos cortos y urbanos, el motor nunca se calienta lo suficiente. El filtro no se regenera. Se va atascando, atascando, atascando hasta que el coche empieza a dar fallos. Y eso significa visitas al taller que son, os lo aseguro, muy, pero que muy caras. La ciudad es su peor enemigo. Y claro, mientras el diésel sufre y se ahoga en el tráfico urbano, ha aparecido un nuevo rey de la ciudad, un campeón de la eficiencia que le ha robado, pero por completo, todo el protagonismo que tenía. Es que el panorama de 2026 no tiene nada que ver. La tecnología híbrida ha conseguido que los motores de gasolina sean súper eficientes en ciudad, que es justo donde el diésel moderno sufre. Si a eso le sumas que cada vez hay más restricciones para los diésel en las ciudades y que el gasóleo ya no es más barato que la gasolina, pues la ventaja que tenía el diésel se ha esfumado para la mayoría de los conductores. Y este punto, para mí, es quizás el más doloroso para el bolsillo. El mercado de segunda mano es un juez que no perdona. La previsión para los próximos 5 años es clarísima. La demanda de coches diésel va a seguir cayendo en picado. Esto significa que un híbrido de gasolina va a mantener su valor muchísimo mejor. Comprar un diésel hoy, en 2026, es arriesgarse a tener entre manos un coche que en unos años puede que nadie quiera comprar. Bueno, pues con toda esa información sobre la mesa, con la ciencia por un lado y la realidad del mercado por otro, llega el momento de la verdad, el veredicto final. ¿Qué coche es la compra inteligente en 2026? Mirad, es que la pregunta ya no es qué motor es mejor en general. La pregunta correcta es qué motor es el adecuado para un uso concreto. Si se van a hacer, digamos, más de 20 o 25 mil kilómetros al año y casi todos por autovía, o si se necesita arrastrar un remolque pesado o una caravana, ahí la fuerza y el bajísimo consumo del diésel en carretera siguen siendo imbatibles. Pero para todo lo demás, que es la gran mayoría de la gente, para un uso mixto o sobre todo urbano, el híbrido de gasolina es, sin ningún género de dudas, la opción más lógica, más refinada y sobre todo la apuesta económicamente más segura a largo plazo.
Y con esto terminamos, con una reflexión que lo puede cambiar todo. Porque a lo mejor estamos aquí debatiendo con todo lujo de detalles entre diésel y gasolina. Y mientras tanto, hay una ola mucho más grande, la de la electrificación total, que se está preparando para cambiar las reglas del juego para siempre. Una pregunta para darle vueltas, porque el suelo bajo la industria del automóvil desde luego no para de moverse.